Hay una pregunta en el tarot que a muchas personas que leen el tarot les preocupa y genera mucho miedo también, que tiene que ver sobre la idea o concepto de que el tarot, cuando lees el tarot, las cartas de tarot, el tarot abre portales, portales dimensionales o portales espirituales que en algún momento pueden introducir espíritus o almas en pena o energías negativas a través de una especie de portal místico que se puede introducir en la dimensión de la persona que está leyendo la carta. Obviamente, para entender este concepto hay que entender que ese portal que algunas personas dicen que se abre es una cosa energética. Imagínate una película de ciencia ficción en donde se abre una especie de agujero dimensional, muy de dibujos animados o de películas también, y en donde a través de ese agujero pasan entidades, seres o energías de un plano a otro. Hay una película que habla sobre este tema, que habla de un portal, que Stargate. Bueno, se me cayó un poco el carnet con este tema, pero bueno, soy un poquito viejito, viejuno. Los que habéis visto esa película, Stargate, habla de un portal dimensional que conecta al planeta Tierra con otra dimensión. Bueno, esto es lo mismo. ¿Qué es importante puntualizar con este tema? Primero, hay que tener mucho cuidado porque es una creencia que suele ser muy habitual en el tarot y produce miedo en la gente, pero que no tiene ningún tipo de sostén científico empírico. Y alguien me preguntará, pero Emilio, ¿de dónde viene el concepto de portal o de que se abren portales y que hay que tener cuidado cuando leemos el tarot porque se abren portales? Yo te lo explico. Para empezar, cuando surgió el tarot como juego de naipes, que era solamente un juego, no existía ningún tipo de concepto relacionado con los portales. Era solamente un juego en donde tú echabas las cartas, había unas normas para jugar y cada símbolo estaba inspirado en una iconografía típica del momento en el que se creó la primera baraja, que es por ahí por el siglo XV, si no me equivoco, la fecha, en Italia. Luego pasó a Marsella, luego pasó a Francia, pero todo eso tiene que ver con un concepto europeo muy antiguo en donde era un juego. Entonces, ¿de dónde viene esta idea de los portales energéticos que se abren con el tarot? Pues eso empieza o se introduce en la parte más el espiritualismo o el ocultismo o el esoterismo, se introduce en el siglo XIX, siglo XX. O sea, estamos hablando varios siglos después de que el tarot se creó. Y el punto clave para entender en qué momento aparecen las ideas místicas, esotéricas, espirituales, como de los portales y todo esto, es estrictamente siglo XIX, siglo XX, con la aparición de la sociedad teosófica, la Golden Dawn, y el auge del espiritismo que se empezó a vincular con el tarot. Porque el tarot ya no era solamente un juego de cartas, era también un juego de cartas que conectaba con planos sutiles, según los esotéricos ocultistas de esa época. Ahí surge la idea de que las cartas no solo predicen, sino que sirven como llave para conectar con energías, entidades o dimensiones espirituales. Pero fíjate que cuando se creó el tarot en el siglo más o menos XV, XVII, XVIII, es una ventana amplia de tiempo, pero principalmente siglo XV, eso no existía. Nadie hablaba de portales con el tarot. Era solo un juego. Entonces quédate bien con eso en la cabeza, de que cuando se creó el tarot no existía ni el uso adivinatorio, ni existía toda la noción esotérica que tiene hoy en día el tarot. Esa noción esotérica se añadió, se agregó en el siglo XIX-XX aproximadamente con la intervención del ocultismo, porque hubo una especie de florecimiento en el siglo XIX-XX. Con Aleister Crowley, con la Golden Dawn, con la sociedad teosófica, ahí se mezcló todo el tema ocultista, de que el tarot tenía que ver con la cábala, cosas que nadie ha demostrado, que el tarot era egipcio, falso, que el tarot era gitano, falso. Entonces apareció todo eso y luego todo esto se fue sumando siglo XX, XIX, XX en adelante, con ideas de la nueva era, que ya era más moderna, en donde se introdujeron temas dimensionales, de otros planos. Hay gente que incluso habla de que se pueden conectar con alienígenas, con guías espirituales en la cuarta, quinta dimensión y bla, 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 bla. Pero eso, tienes que saber que es un concepto que no surgió con el tarot y que luego se añadió de manera artificial con la introducción del ocultismo o la fiebre del ocultismo en el siglo XIX-XX, y hasta el día de hoy nos hemos quedado con trazas o fragmentos de esa cultura esotérica que se sumó de manera artificial en el siglo XIX-XX. Entonces la pregunta es,
¿Es verdadero, es verificable que cuando yo leo las cartas conecto con planos sutiles o estoy abriendo portales? No, en absoluto. No hay ninguna prueba que demuestre eso y es por sobre todo una creencia. Que luego tú quieras creer que el tarot abre portales y quieras hacer rituales de limpieza, me parece legítimo, pero tienes que saber que eso sucede o el peso que tú le das a eso es solamente por creencia. Yo, por ejemplo, leo las cartas y a mí nunca se me ha abierto ningún portal, nada, no necesito limpiar nada, ni hacer un círculo de sal, ni poner un pentagrama en el suelo, ni nada. No necesito hacer nada de eso. Y estoy perfectamente de salud y no tengo agotamiento. Y si me agoto, no es porque abrí portales, porque eso también es otra cosa, que la gente se confunde creyendo que tiene sintomatología. Le duele la cabeza, siente pesadez, siente como si tuviera una cosa encima de la cabeza, un peso, y cree que ha hecho algo mal. Pero es que eso es normal porque el tarot, si tú eres una persona extremadamente sensible, te puede estresar. Y si tú eres una persona que lee mucho el tarot, de manera especialmente si eres novato y empiezas a leer a tu vecino, a tus amigos, a todos, te vas a cansar. Porque primero, porque hablar cansa. Segundo, el esfuerzo mental que exige leer el tarot, enfocarte en el otro, cansa. Entonces, lo que estás vivenciando como síntomas no tiene que ver con portales abiertos, sino que tiene que ver con otras razones completamente lógicas, como cansancio y temas psicológicos que te pueden afectar. Y ojo, que la parte psicológica es muy potente porque también te puede generar dolores, contracciones, contracturas musculares, muchas cosas. Pero no por eso quiere decir que tengas un portal abierto. Antes de decir eso, tú primero tienes que ser bastante escéptico y verificar cuáles son las otras formas o los otros motivos por los cuales te puedes estar sintiendo como te sientes. Cansado, agotado, te duele la garganta, tienes un dolor de cabeza, tienes un peso en el pecho y también puede ser ansiedad. Hay gente que se pone muy ansiosa cuando lee las cartas y eso también te ayuda a entender qué tan preparado estás tú a nivel emocional para leer las cartas. Pero antes de pensar y acojonarte y tener miedo de que si leo las cartas se va a abrir un portal porque me lo dijo fulanita, leía las cartas, me lo dijo y me metió ese miedo. Tú no tengas miedo, tú ten presente que lo que vale aquí es tu creencia. Si tú crees firmemente y te apegas a la lógica y sabes que el portal históricamente no creció con ese concepto, puedes perfectamente pasar olímpicamente de esa idea y vivir tranquilamente leyendo el tarot. Yo lo leo todos los días y no me veo afectado por nada. Si yo eventualmente he tenido problemas de salud o cansancio, ha sido porque he estado estresado o he tenido dolores estomacales u otros motivos que he mejorado y se me ha quitado. Pero yo leo las cartas perfectamente. Y nunca he tenido problemas de que vea un portal o sienta un ataque psíquico o nada de eso. Todo eso, insisto, son elucubraciones, teorías cultivadas principalmente en el siglo XIX-XX por la intervención de la cultura ocultista, que fue un hito clave en el tarot, en la historia del tarot, y que le dio esa connotación esotérica que hasta el día de hoy se le da. ¿Esa connotación esotérica indica que sea así? No. Por lo tanto, cuando alguien te diga que eso es así, tú puedes rebatir, tú puedes decir, eso no es así. Eso lo creen algunas personas que tienen todavía la influencia ocultista del siglo XIX-XX. Pero el tarot no creció con ese concepto. No creció con ese concepto. Y eso es lo que interesa y lo que vale. Diferenciar lo que creció con el tarot con lo que luego se introdujo de manera artificial por personas que sí tenían creencias religiosas, místicas y que volcaron su conocimiento o sus creencias en el tarot. Pero el tarot no dejaba de ser un juego, unas láminas de cartón para jugar y que luego fue avanzando para leerse de manera terapéutica o predictiva. Entonces, cuando te digan eso, no tengas miedo, no te asustes, hazlo con confianza, no te preocupes tanto y lee las cartas con tranquilidad, relájate y cuando tengas algún malestar y a lo mejor tú percibes que te pasa algo, no pienses automáticamente en que has abierto un portal y te ha entrado una entidad negativa en tu cuerpo o en las cartas, sino que piensa en todos los otros motivos racionales por los cuales te duele la cabeza, o te duele la garganta, o te duele el pecho, o tienes palpitaciones, porque te aseguro yo que hay otros motivos que pueden estar produciendo eso. O sea, para que lo tengas claro y para que trabajes con el tarot, practiques sin miedo, hazlo valiente, atrévete y siempre ten ese lado escéptico
y ayúdate también estudiando historia para entender de dónde vienen estas cosas que a veces se le meten al tarot de manera mística o esotérica. Eso, si tienes otra duda me la puedes dejar en la zona de comentarios, o si quieres que responda a otro tema, algún mito del tarot, o que responda sobre una carta, déjame la petición en la zona de comentarios y yo hablo sobre ese tema sin problema. Preparo un vídeo corto y te explico lo que significa tal carta, qué creo yo sobre tal mito, sobre este otro mito, y lo vamos hablando sin problema. Yo voy compartiendo esto tanto en mis canales de TikTok, Instagram y también en YouTube, en mi canal de YouTube donde me puedes seguir también, que se llama Curso Online Tarot. Ojo con eso. Nos vemos en el próximo vídeo, no tengas miedo, lee el tarot, atrévete,